Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los autopercibidos en este sábado? Bueno, por lo visto estamos teniendo un fin de año complicado, con muchas actividades, con mucha superposición de compromisos. Ya la semana pasada me tocó no estar, este sábado tampoco y, spoiler, el sábado que viene tampoco voy a estar presente en el programa porque se nos han juntado varias cuestiones. En este sentido, entiendo que la mesa hoy es chica. Yo se supone que ahora estoy volando hacia Samarcanda, en Uzbekistán, para la reunión de CITES, de la Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Obviamente es más fácil decirle CITES, ¿no? Así que bueno, varios compromisos allá, es una reunión larga, también me van a mantener ocupado el próximo sábado. Entiendo que voy a intentar grabar un editorial durante la semana que viene para que ustedes lo tengan y trazar un pantallazo de un lugar que básicamente uno puede considerar que es muy interesante, ¿no? Son esos países de los que la mayoría de nosotros, que no se ofendan los que sí conocen, realmente sabemos muy poco. Así que bueno, un nuevo desafío a enfocar en este sentido. Y para el día de hoy comentar un par de cuestiones. Ya sé que si estuviese el Carly o Eduardo, sé que ellos no están, van a decir, otra vez con los gatos. Bueno, sí, me gustaría comentar algo con el tema de las especies exóticas invasoras y en particular el tema de los gatos domésticos. Ustedes saben que los gatos domésticos muy mal cuidados se convierten en cimarrones, o sea, gatos prácticamente silvestres o asilvestrados, que vuelven a la naturaleza y terminan comportándose como animales silvestres directamente. La verdad que en esos casos hay poco que hacer porque es un animal que ya se escapó y que está viviendo totalmente en la naturaleza. Como no sean algunas estrategias de control que tienen países que son muy drásticos en este sentido, por caso Australia, algunos estados en Estados Unidos y muchos países europeos también que claramente los tienen enfocados como un factor de pérdida de biodiversidad muy importante. Pero después están los otros donde en realidad no le tenemos que pedir tanto al Estado, sino pedirnos a nosotros mismos, porque somos los que efectivamente estamos haciendo un muy mal manejo. Es esa semilibertad que le damos a algunos gatos que supuestamente son nuestros, que están en nuestra casa, que eventualmente le damos algo de alimento, pero tienen un servicio de libertad semicontrolada donde los animales andan por afuera y la verdad que hacen desastres. Alguna vez di algunas estadísticas en este sentido, solo para redondear, digamos que en la Argentina los gatos domésticos consumen alrededor de 1.000 millones de ítems de fauna por año. O sea, cada año los gatitos se morfan 1.000 millones de ítems de fauna. ¿Qué son ítems de fauna? Y sí, en algunos casos son lauchas, ratones, pero en muchísimos casos son aves. Alguno dirá, bueno, son gorriones, que también es una especie exótica invasora, pero también cardenal, cardenal amarillo, cardenilla, horneros, picaflores. Carly tuvo también justamente un relato de un gatito semidoméstico que volvió a casa con un pequeño picaflor en la boca. Bueno, si sumamos todo esto, más pequeños reptiles y anfibios, te da que los gatitos se comen alrededor de entre 1.000 y 1.100 ítems de fauna por año. Esto ya lo dije, la mayoría de la gente, los que siguen el programa, saben que esto es así y en muchos casos por suerte lo comparten. ¿Cuál es la dificultad de trabajar en este sentido? Es que la gente, como los quiere a los animales, yo también, me gustan, son simpáticos, son suaves, ronronean, es muy difícil ponerse firme y es como que, ay, me pide para salir, entonces yo lo dejo que ande por afuera. Todo este comentario viene porque justamente en este congreso en el que estuvimos en México, en San Cristóbal de las Casas, hubo un trabajo muy interesante. Después Alba, que está ahí en la mesa, podrá ampliar un poco estos comentarios, donde como para primero evaluar a ver qué es lo que hacían y después tener elementos de juicio,
para decirles a los propietarios, para exhortar a los propietarios que sean más responsables en el control, hicieron un trabajo y le pusieron unos collarcitos con una camarita. Ahora que las camaritas son tan chiquitas, entonces en un número determinado de gatos en diferentes puntos de una ciudad, no recuerdo muy bien, pero creo que era una ciudad en México, lo que hicieron fue mandarlos con las camaritas estas. Y después lo que hacían era, no transmitía en vivo la cámara, cuando el gato volvía, se le sacaba la memoria a la cámara y se hacía una lectura para ver cómo había sido el paseo, obviamente cómo era la reproducción en esa semi-libertad que tienen, porque obviamente los animales andan por afuera y reproducen permanentemente, pero también en las camaritas quedaron registrados todos los eventos de consumo de especies exóticas invasoras, pero muchísimas, en realidad más especies nativas que especies exóticas invasoras. Entonces, esto sirve por un lado para hacer una evaluación y para tomar una medida de cuál es el impacto, pero por otro lado, yo creo que es muchísimo más útil también para mostrarle a los propietarios, mirá lo que hace el nene cuando vos te crees que está jugando tranquilito por afuera. Mirá los animalitos que mató, mirá la incidencia que esto puede tener en la conservación, que bueno, como ya dije, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Y dentro de las áreas naturales protegidas, las especies exóticas invasoras, y los gatos son unos de los abanderados en este sentido, son la primera causa de pérdida de biodiversidad. Esto lo rescato como muy interesante de lo que estuvimos viendo en el Congreso en México, donde por supuesto también hubo muchísimas más cuestiones que atender. Pero también quiero rescatar algo de estos días. Me tocó participar como jurado de una tesis de graduación, ahora en estos poquitos días que estuve en Santa Fe entre los dos viajes, que tiene que ver con cuál es el impacto de los atropellamientos de fauna en las rutas de la provincia de Santa Fe. Una estudiante de la licenciatura en biodiversidad, hoy licenciada, porque realmente fue muy buena la presentación y fue aprobada con honores, presentó este trabajo que tiene que ver con el relevamiento de los atropellamientos de fauna en las rutas de Santa Fe. Diferentes rutas, una parte en la ruta 1, un tramo bastante extenso, el otro tramo era en el puente Rosario-Victoria, y finalmente otro tramo que tenía que ver con la ruta de transversal, la que va de Callastá a Callastacito. Y bueno, esto en realidad los atropellamientos, el estudio se refería puntualmente a los reptiles, que sin ninguna duda son de los más impactados por los atropellamientos de fauna, por diferentes cuestiones, pero básicamente porque como son ectotermos y buscan la temperatura para regular también su temperatura corporal, el pavimento es una tentación muy grande, sobre todo en los meses fríos y frescos. O sea, los reptiles, alguno que ha viajado mucho habrá visto, sobre todo en la zona de la Ruta 1, serpientes, alguna iguana, muchos anfibios, y bueno, muy eventualmente un yacaré, pero también están registrados los atropellamientos de yacaré. En este caso, en los reptiles casi no es atropellamiento, se define así como una formalidad, pero es que se los pasa por arriba. O sea, estos animales son pisados permanentemente en nuestras rutas. Y esto lo que hace es llevarme a un punto donde me planteo por qué esta problemática sigue siendo tan importante. Por supuesto lo tenemos también para especies que por ahí para la gente son más carismáticas, como puede ser el aguaraguazú, incluso un carpincho, una nutria. La gente tiende a tener más cuidado cuando se trata de estos animales. Un poco porque son más carismáticas y otro poco también porque pueden generarle un daño más importante al auto. En líneas generales, a veces incluso se da que el atropellamiento es voluntario, o sea, la gente ve una víbora y no estando directamente en su recorrido, desvía un poquito el recorrido para matarla, porque se piensa que está haciendo bien o porque le tiene miedo o sencillamente porque le resulta desagradable el animal. Lo que ocurre es que efectivamente se dan muchísimo este tipo de aprovechamientos. Y vemos siempre el ejemplo del hemisferio norte, de los países supercivilizados que hacen estos llamados
pasafaunas, que es cuando se construye una ruta, se identifican cuáles son los hotspots, o sea, son los puntos calientes donde hay más pasos de animales silvestres, de diferentes especies, obviamente, y lo que se hace es, al diseñar la ruta, diseñar algunos pasajes que le permiten a la fauna no cruzar por arriba de la ruta. Por supuesto, esto requiere una inversión, un cerco perimetral para que actúe como una especie de embudo y que los animales no vayan por arriba de la ruta, sino que vayan por ese embudo por debajo de la ruta para salir del otro lado. Esto lo vemos en muchos países, realmente siempre Estados Unidos y los países europeos y también los países nórdicos, obviamente, que tienen un gran cuidado, y el costo de estos elementos de seguridad para la fauna forma parte del costo de infraestructura. Cuando se calcula una ruta, que es una vía de tránsito para ir de un lugar a otro, además del levantamiento de la obra de ingeniería, del pavimento y de la señalética, figura también el costo de tener un sistema de pasafaunas que sirva realmente para mitigar, nunca se evita totalmente, pero por lo menos para mitigar el tema de los atropellamientos. Tenemos incluso en Europa, y he visto en Canadá uno, que son pasafaunas que no son por debajo de la ruta, sino que se hacen especies de puentes enormes como corredores biológicos, y esos puentes tienen vegetación, tienen árboles, tienen los pastos de la zona. Entonces la fauna en esos lugares, en vez de pasar por la ruta, sigue estos puentes y se traslada de un lado a otro, nuevamente con un sistema de alambrados que hacen que esto actúe como un embudo para que los animales se dirijan a este lugar y no tomen justamente para cruzar sobre la ruta. Entonces, esta es una situación que vemos cada vez con más frecuencia, pero claramente es muy costosa. Hoy no logramos que el presidente o el gobierno nacional arregle los enormes agujeros negros, ya algunos, que tienen nuestras rutas, que justamente trasladan la producción de la que ellos tanto quieren obtener, los impuestos y las distintas tasas. Si no hacen eso, es muy difícil pensar en que vayan a avanzar por el tema de los pasafaunas. Ahora, nosotros decimos, esto es en el hemisferio norte únicamente, no ocurre en el hemisferio sur, aquí en nuestra región. Y la verdad que tenemos que hablar de la provincia de Misiones, que no es particularmente una provincia más rica que la provincia de Santa Fe. En todas sus rutas, desde hace décadas, tiene contemplado el sistema de pasafaunas, y son pasafaunas no como para justificar que se están haciendo ese tipo de estrategias, o sea, no es greenwashing, sino que son pasafaunas que sirven. A mí me ha tocado ver hace unos 3 o 4 años algunos pasafaunas en el centro de la provincia de Misiones, no ya en la parte más turística y más visible de la provincia de Misiones, donde hay pasafaunas muy amplios, y debajo, recorriéndolo, me he encontrado, por ejemplo, con huellas de tapires, de oso hormiguero, de algún felino grande, probablemente algún puma, pero realmente los pasafaunas están funcionando en ese lugar y ya están internalizados en el gobierno. Cuando se llama una licitación para construir una ruta, también está incluido el compromiso de construir este pasafauna, como para, otra vez, no solucionar definitivamente, sino mitigar el efecto de los atropellamientos, que son un factor cada vez más significativo de pérdida de biodiversidad y justamente de pérdida de fauna de prácticamente todas las especies de fauna. Situación que, lejos de mejorar, obviamente tiende a agravarse. Cada vez somos más, cada vez ocupamos más espacio, cada vez reclamamos más rutas y cada vez se hacen más rutas, aunque acá en Santa Fe esto no se esté percibiendo mucho en este momento. Entonces esto implica una gran responsabilidad como para definir estas obligaciones por parte de las empresas que hacen la construcción, que obviamente van a cargar el costo. Si fuesen construcciones privadas, sería todo privado, y si son construcciones del Estado, obviamente
esto lo tiene que subsanar el Estado, porque es una responsabilidad del Estado, no solo la seguridad y la educación de las personas, sino también la conservación y la protección de la biodiversidad en general y de la fauna en particular. Después están los otros sistemas que no se enfocan tanto en la parte biológica, o sea, en asegurar que la fauna, el tapir, el aguará o el puma, pasen de un lado a otro de la ruta, sino que es más barata y que tiene que ver con nosotros, con los que tenemos que tener la responsabilidad de cumplir la normativa vial. Entonces, a través de la educación, este tipo de efectos negativos también se pueden ir minimizando. ¿Y esto cómo se hace? Y es muy sencillo. Si en la ruta no se puede transitar a más de 80 kilómetros por hora en un tramo, y no vayamos a 160, porque 80 es la velocidad para ese lugar, por diferentes razones que tienen que ver con la seguridad del vehículo, con la seguridad de las personas, pero también porque a 80 kilómetros por hora tenemos tiempo de reacción, tenemos distancia de reacción como para evitar chocar un animal que se está cruzando en la ruta porque no sabe que nosotros venimos apurados porque tenemos ganas de tomar unos mates con la patrona. Entonces, si cumplimos con la normativa, vamos a mitigar, otra vez no solucionar definitivamente, pero sí a mitigar mucho el impacto de este tipo de atropellamientos. Me ha tocado ver en Brasil, por ejemplo, una ruta relativamente nueva, debe tener unos 12 años, por lo menos en su estado actual, que es la que va de Campo Grande a Corumbá. Esto sería Mato Grosso do Sul, es en la región del Pantanal matogrossense brasilero. Es una ruta muy importante, esta ruta tiene unos 300 kilómetros, probablemente 290, 300 kilómetros, es bastante extensa, ha facilitado mucho la comunicación entre la capital del estado, que es justamente Campo Grande, y Corumbá, que es la que está en el borde del sistema Paraná, o sea, es el corazón prácticamente del Pantanal. Y en esa ruta, me acuerdo de haber ido una vez cuando recién estaba inaugurada, y la verdad que era conmovedor, porque animales que nosotros acá los tenemos como únicos y prácticamente imposibles de encontrar en la naturaleza, en ese simple viaje a mí me tocó ver 2 ciervos de los pantanos, 3 osos hormigueros, 2 aguaraguazú muertos, atropellados en la ruta, solo en ese tramo, en el rato que duró nuestro viaje hacia ese lugar. Y sí, no hay pasafaunas en ese lugar, pero lo que hay es una exhortación muy fuerte, cada vez más fuerte, para que la gente controle la velocidad. ¿Y cómo lo están haciendo? Esto es lo que se implementó ya hace algunos años atrás, de una forma que a nosotros nos duele mucho, que es el tema de los radares y las multas. En toda la extensión de esa ruta pusieron radares para controlar la velocidad, que en algunos puntos es 60 km por hora, en otros 80, y en los puntos donde no hay hotspot de fauna, o sea, donde son lugares más elevados y no hay registros frecuentes de cruce de fauna, en esos lugares se puede circular hasta a 100 km por hora. Ahora, uno va transitando por esa ruta y cada 2 kilómetros ve una camarita y ve un control de vigilancia a lo largo de los 300 kilómetros de recorrido que tiene ese trayecto entre Campo Grande y Corumbá. Otra forma de mitigar los efectos. Y nosotros acá en la provincia, ¿qué tenemos? Y en la provincia la verdad que hemos hecho bastante poco en este sentido. Yo creo que hay una gran conciencia, hay una conciencia de organizaciones no gubernamentales, pero cuesta desde el sector público, y lo digo porque yo he sido parte de la gestión en algún momento y nos costaba mucho de hablar de estas cosas y de empezar a plantear la necesidad de exigir digamos pasafaunas como una situación ideal, pero como mínimo señalética y cumplimiento del tema de velocidades máximas. La clave es la cuestión de las velocidades máximas. Sí se hizo en la zona norte de la provincia una identificación de los hotspots de una especie que es muy emblemática, que es un monumento natural en la provincia de Santa Fe, como es el Aguaraguazú,
Se identificaron cuáles son los puntos, los hotspots cuáles son, y son los lugares donde aparecen más aguaraguazú atropellados. Uno está justamente, se lo recuerdo bien, en la ruta que va entre la ciudad de Vera y la ciudad de Tostado. Esa ruta tiene muchos atropellamientos y en un lugar estaba identificado como un lugar de atropellamientos frecuentes. Entonces, en ese lugar se puso más cartelería, se diseñaron unos carteles con la imagen de una guaraguazú, para llamarle la atención a la gente que excediendo la velocidad existe la posibilidad de que termine atropellando a uno de estos fantásticos animales. La verdad, y tenemos que ser honestos, si uno hace la norma y no tiene la posibilidad de controlarla y de fiscalizarla, es muy difícil que ésta tenga algún resultado. Creo que fue un gesto de buena voluntad por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, pero después falta la parte nuestra. No la del Aguaraguazú, porque es como si algunos estuviesen esperando que el Aguaraguazú ve el cartel con su imagen y sabe que por ahí no tiene que cruzar. No funciona así la cuestión. El aguará está en su casa y tiene que tener la posibilidad de cruzar de un lado a otro por cuestiones de alimentación, reproductivas, de migración, como cualquier otra especie. Las especies se mueven. Y volvemos a la frase que muchas veces hemos repetido, ahora que estamos hablando justo de el aguaraguazú, cuando sale esto de el aguaraguazú se metió en el pueblo, otra vez. Es el pueblo el que se metió en la casa del aguaraguazú. Y en este caso en particular es la ruta que está cruzando por arriba del dormitorio y el living de la casa del aguaraguazú. A ver, Carlitos y Alba, si es que están por ahí, si discuten un poquito con respecto a esto. Les dejo un gran abrazo y espero que nos encontremos el sábado siguiente, todavía de manera virtual en mi caso. Hasta entonces.